Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes, noche, podemos ya decir noche en realidad, porque todavía no está clarito, ya dejó de estar claro, pero aquí estamos comenzando un nuevo jueves para debatir con jóvenes políticos temas que tienen que ver con actualidad. Y en este caso vamos a hablar de Uruguay, país caro, del costo de vida, de las propuestas que se analizan en los programas de gobierno. Ya públicamente hizo algunas respecto a este tema Álvaro Delgado, pero también el programa de gobierno del Frente Amplio tiene medidas que tienen que ver en lo económico para tratar de abaratar el costo de vida de los uruguayos. Pasa lo mismo por el lado del Partido Colorado y hoy vamos a estar analizando y repasando un poquito de todo esto. Pero además también vamos a hablar de los temas que en cuanto a la economía, al bolsillo y en este caso del Uruguay todo, también ha generado cierta polémica dentro de lo que es esta campaña electoral que tiene que ver, por ejemplo, con un reclamo ya antiguo de muchos años de las cámaras empresariales, de los productores, que tiene que ver con también los exportadores, la falta de competitividad del Uruguay, la situación del dólar y lo que está ocurriendo en este gobierno, que es el atraso cambiario, el más grande que le ha ocurrido al Uruguay en los últimos años. Y por eso también hoy vamos a debatir sobre estos asuntos que tienen que ver con la economía de nuestro país. También con caras nuevas en este jueves de arranque de septiembre, aquí en la pantalla de BTV tenemos a Marcos del Frente Amplio, a quien ya le vamos a dar las buenas tardes. Vamos a comenzar con él saludándolo para que de alguna forma se presente, nos cuente cuántos años tiene y desde cuándo está en la política. Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Tengo 21 años y participo en política desde 2018 aproximadamente, que bueno, ahí me arrimé a Asamblea Uruguay y al Frente Amplio para militar esa campaña. Y bueno, o sea que eras un niño casi a esa altura. Yo milité un adolescente. Milité la última campaña electoral sin votar, como dato de color. 16, 17 tenías ahí. Sí, ahí en esas edades milité la campaña. Bien, ¿y por qué la política? Bueno, mi familia siempre ha sido muy politizada, pero desde muy chico me conmovió la idea del Frente Amplio, combatir la desigualdad y bueno, una inspiración fundamental en la figura de Danilo Astori, fundador del sector en el que militamos, y creo que eso fue un poco de lo que más me movilizó para participar. Y hoy a tu compañera la conocés y mucho. Sí, muchísimo. Porque comparten el mismo sector y porque de alguna forma la ideología de Astori también estuvo presente para que comience ella. Estamos hablando de Nerena. Nerena, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Hoy muy bien acompañada además. No, increíble, porque el jueves pasado debutaste tú y ya este jueves no solamente que repetís, sino que traes un correligionario de alguna forma, ¿no? Somos muchos y bueno, nos ven en todos lados, ¿qué va a hacer? Muy bien, muy bien. Oriunda del departamento de Colonia, ¿no? Sí, bueno, hablando de Colonia, hoy me llegaba la información. Lunes que viene, Plaza de Toros, 19 horas, el Frente Amplio presenta sus programas de gobierno, sí, sus propuestas programáticas y empieza en Colonia. Es como de alguna forma el punto de inicio de lo que va a ser una gira por el interior que va a tener, bueno, todo el mes de septiembre y obviamente parte de octubre también en todas las capitales, ¿no? Exactamente, y bueno, nada, invitarlos a participar. Si quieren ir, salen ómnibus del Frente Amplio acá, si quieren ir desde acá. Y bueno, y pues, para encontrarnos allá y presentar esas propuestas programáticas que después vamos a llevar a todo el Uruguay, claro, y que está bueno poder compartirlas. Bueno, muy bien, voy a conocer la Plaza de Toros porque el lunes que viene voy a estar ahí. Y hablando de Colonia, miren quién vino y además vino hoy cumpliendo promesas de hace cuánto. Coco, el asistente de piso, lo tenemos acá. Mucho tiempo, me dice Coco, atrás de cámara. Bienvenido, Gervasio, ¿cómo anda? Gracias, Nico, es un gusto estar siempre. Bienvenidos a los amigos del Frente Amplio. Es casi que una alegría que siga habiendo astorismo en el Frente Amplio y en la juventud. Muy bien, bueno, eso es una chicana. No, es un comentario. Es un saludo. No, voy a arrancar con un saludo. Además, ¿a Nerena la conoces? De vista, no hemos cruzado en alguna vez, en alguna oportunidad, pero me alegra un montón que haya jóvenes, independientemente del partido que sea de mi departamento, que participen tan activamente en política. Bueno, muy bien. Deme un segundito para mostrar lo que trajo. Voy a saludar a Enzo Bendangur, que hace mucho tiempo también que no nos acompaña del Partido Colorado. Bienvenido, Enzo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nico? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, tuve un periodo de receso, 2 meses de facultad, pero ya estoy libre, así que acostumbrate a tener un receso de facultad, era eso. Claro, estabas estudiando. Exactamente. Perfecto, como corresponde y como tiene que ser. Voy a empezar contigo con estos temas que siempre tiramos de la actualidad, ¿no? El spot de Ojeda, ¿qué te pareció? Para lo que buscaba, un éxito. Estamos todos hablando del spot de Ojeda. Todos hablando del spot Llego de Ojeda. Acá después de 2 meses y lo primero que me preguntaba, el spot de Ojeda. Está en boca de todos. Exacto. No, yo creo una realidad. Es una realidad. Es un y aunque uno pueda criticar si hay las formas, exacto. Contenido programático viene haciendo Partido Colorado hace mucho tiempo, se va a seguir haciendo. Esto es algo para distender, para que mostrar, si uno quiere decir, unas cualidades que lo diferencian como candidato joven, ¿no? Que otros partidos no tienen, pero es simplemente eso, es una forma de
estar en boca de todo, cosas que está funcionando. Bueno, muy bien. ¿Sabés si le contestó a Manini para tirarse de paracaídas o no todavía? No me consta esa información. No le consta. Bien, ayer Manini Ríos lo encontrábamos en Mené Iberit, le hacíamos la pregunta, dice que no, que todavía hasta ayer Ojeda no le había respondido esa invitación a tirarse en paracaídas. Una más me queda para vos. ¿Qué te parece esto de que Pedro Bordaberry presente medidas por su cuenta también? Que es algo que veníamos discutiendo en la interna, ¿no? La pluralidad de ideas y de propuestas que venían de todos los candidatos. Yo creo que es algo sano, o sea, no es nada contradictorio a lo que plantea el programa de gobierno. Está bien que cada candidato, cada sector marque sus diferenciales y todo lo que aporte a las propuestas del Partido Colorado y a tener una mejor votación, bienvenido sea. ¿No suena como otro candidato del Partido Colorado, Bordaberry? No, para nada. Bien. Bueno, muy bien. Robert Silva, todo bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Muy bien, ahí está Enzo entonces, que está viniendo después de un tiempito de receso de la facultad. Vuelvo al Partido Nacional. A ver, ¿qué trajo? Para que vea que los blancos cumplimos con los compromisos de... Bueno. No, perdón. Se sintió un ruido de este lado, no sé si era algo. Está bien. De la Granja La Cumbre que yo te debía. Granja La Cumbre. Un regalo para el programa y para los compañeros del programa. Kilómetro 117 de Ruta 1. Bien. En Colonia, Suiza. Espectacular. ¿Dónde ahora. dijo? Repita porque... Kilómetro 117 de Ruta 1. Kilómetro 117 de Ruta 1. Veníamos con el intendente hoy de mañana a Montevideo porque ayer habíamos ¿Con Moreira tenido venía? reunión de trabajo y paramos los dos con el motivo de cumplir con el regalo que debíamos acá a los compañeros de tarjeta. ¿Y pagó usted o pagó Moreira? Eso es un dato que corre aparte. Los datos que... Hay un dato más importante, ¿con qué plata se pagó el queso? Bueno, a ver, Gervasio, entregue el queso, que ¿sabe lo que vamos a hacer? No, me están diciendo acá la gente del bar, sí, es verdad. Una picadita. No, pero está bien, tiene buen peso. Sí, tiene buen peso, así que... porque cuando entré me preguntaron si no era claro, lo que pasa es que el equipo somos como 20. Bueno, a ver, Granja La Cumbre, Colonia Suiza. Muy bien, lo pueden seguir en... Unos cracks, en serio. ¿verdad? Tienen página en internet, mirá. Unos cracks. www.granjalacumbre.com.uy. Bueno, así que esta semana que va fue, el chivo para esta eso. semana Tomá, que Coco, fue vení. de la Expo Prado y estuvimos en... Pasá, tomá, Coco, y llevate la granja, vení. Pasá, Coco, ahí el asistente, que no quiere pasar, ahora sí. Todavía se vio la pelada al aire. Todavía pueden pasar por el stand del Prado, el stand de la Intendencia de Colonia, que tiene una degustación de la mejor cara del departamento, que bueno, la verdad que está espectacular. Muy bien. Bueno, tenemos entonces ahí el queso para compartir ahora con todos los compañeros en la pausa. ¿Algo más para comentar ustedes de este lado? ¿Por qué esa sonrisa? No, yo no dije nada siente del soborno del Partido bien, Nacional en el programa. Bien, bueno, vamos a empezar con el tema. Les estamos preguntando qué opinión tienen ustedes a propósito de por qué el Uruguay entienden que es un país caro. Bueno, de alguna forma hoy les queremos pedir una reflexión, una opinión a cada uno de los televidentes y por eso tanto en Instagram como en X les estamos preguntando por qué para ustedes Uruguay es un país caro. Les vamos a ir leyendo obviamente lo que la gente diga a lo largo del programa, pero vamos a comenzar con la presentación del tema. Uruguay es el país más caro de Latinoamérica y uno de los más caros del mundo. Es el que tiene el mayor costo de vida en relación al ingreso promedio de los uruguayos. El candidato a la presidencia del Partido Nacional, Álvaro Delgado, planteó un conjunto de medidas para bajar el costo de vida y reducir la canasta básica hasta 3.000 pesos en Uruguay. El artículo de higiene personal, alimentos, artículos de tecnología, energía eléctrica y combustibles. En nuestro próximo gobierno pisar el acelerador para que el Uruguay sea un país más barato para vivir y para producir. El candidato propone impulsar un plan nacional de desarrollo de la economía social y solidaria, tendiente a fortalecer el empleo, la inserción y el desarrollo. Además, promover y financiar políticas públicas, mejorar la política agroindustrial y un cambio en la exportación en cuanto a productos primarios, entre otras propuestas. Antes de meternos en el tema, es verdad, está a esta hora desarrollándose la gala de Endeavor, esto es en el LATU, y está participando el presidente de la República, pero además está la novedad de que están todos los presidenciables que fueron invitados, y me estaban comentando recién en el interno que en la misma mesa están sentados todos juntos. Ahí está Álvaro Delgado, está Yamandu Orsi, está Andrés Ojeda, a ver si se puede ver. Esta es la imagen. Compártanla a pleno, ¿no? Si quieren, ahí va. Yo simplemente me estoy dando vuelta acá para poder ver. Bueno. Todos en la misma mesa. El presidente, claro, ahí estaba el cámara, se ve que les están pidiendo capaz que se vayan corriendo. Pero está por empezar la gala
y ahí estaba el presidente de la República. En la misma mesa llegué a ver a Carolina Cose, a Yamandu Orsi, ¿estoy bien? Sí. Y a Andrés Ojeda. No vi a Delgado, pero... No, pero iba. ¿Está Delgado también en la misma mesa? Bien. A golpe de vista. Recién, ahí está Delgado al lado de Ojeda. Ahí está. Bien, ahí están entonces los presidenciables invitados. Habría que ver esa silla entre Ojeda y Delgado para quienes, si es para Ripoll, que no sé si iba, Ripoll no iba, pero Cose fue, ¿eh? Sí. Está sentado al lado, ahí está Cose, al lado de Yamandu Orsi. Bien. Y ahí está el presidente de la República. Bueno, esto es en vivo, ¿eh? En este momento está pasando esto en la gala de Endeavor. Ahora sí vamos a empezar con el tema. Está bueno eso. Está bueno, sí, esta imagen ni que hablar, ¿no? Habla de la democracia. Hablemos un poquito de este tema, de estas propuestas de Álvaro Delgado, para sintetizar un poco por dónde hay que atacar esto de un Uruguay país caro, que en realidad, a ver, el dato es, todos reconocen que estamos por encima de los niveles de costo de vida que tenemos en comparación a la región, ¿no? Lo primero es que me parece a resaltar es la necesidad de que el Partido Nacional, encabezado por Álvaro en este caso, plantee cada 10 días un escenario de una batería de propuestas sobre los grandes temas que entendemos que hay que resolver de cara a la nueva etapa que se inicia ahora en el periodo que viene. Y en este caso un problema sustancial que nosotros hemos heredado, que es la realidad de un país caro, que en primer lugar es un país caro porque es un país chico, con problemas de inserción internacional, entonces eso desincentiva la innovación. Es un país que todavía no sabe fijar muy bien cuál es el rol de las empresas públicas y eso lo encarece. Es un país con problemas de competitividad en algunos sectores de la economía y obviamente en la defensa de la competencia y en la relación del regulado con el regulador todavía falta transparencia. Principalmente a eso apuestan las propuestas de campaña de Álvaro Delgado, que me parece que son excelentes, sobre todo para nosotros que somos de una generación más chica, con el problema de desempleo juvenil que hay, 4 veces más el índice de desempleo juvenil por encima del desempleo promedio general, me parece que es excelente y me parece que reconocer primero, y en esto hay un acuerdo de todos los partidos, que el Uruguay es un país caro y que eso necesariamente requiere de políticas en el próximo gobierno. Y gracias a, y después lo hablaremos en otro momento ahora en el programa, gracias a una base sólida en materia de macroeconomía que ha instalado este gobierno con números reconocidos adentro por propios y ajenos y afuera, es posible en este segundo piso de transformaciones que ha decidido llamar así Álvaro, llevar adelante ahora reforma de la microeconomía. Bien, ¿Nerena? No, yo en realidad coincidimos, es esto que dice... ¿cómo es el nombre? Gervasio. Gervasio, sí. Gervasio. Coincidimos en que Uruguay es un país caro. Eso coincidimos y creo que coincidimos todos los partidos. Capaz que no coincidimos en la forma que lo busca arreglar el Partido Nacional. Creo que las propuestas de Álvaro van muy en foco de desregulaciones y liberalización. Y creo que quizás no es el camino y hay que prestar un poco más de atención. Mucho del programa, o por lo menos desde mi visión, es hacer propuestas que quizás después son difíciles de llevar a la práctica. Que eso pasa mucho en campaña, pero es difícil cuando sos gobierno y tenés que jugar un poquito más con la verdad y con lo que viviste también en este gobierno. Si fuera tan fácil hacerlo como lo plantean en el programa, quizás lo podrían haber hecho en estos 5 años. Y si no es tan fácil, capaz que está bueno entender un poquito más la verdad que se usan las propuestas que plantean. Muchas son de desregulación que después va a ser difícil llevar a cabo, sobre todo en los temas de competencia. Hay algunos temas en los que podemos estar de acuerdo, no así en la desregulación de los combustibles y la desmonopolización que buscan hacer. Y hay otras temáticas que quizás está bueno entender los dos lados de la problemática, que Uruguay sea un país caro es un problema para el consumo, pero también es un problema del ingreso. Y creo que hacen mucho foco en este consumo y en que la gente pueda consumir más, pero si no hay ingreso y no hay una sostenibilidad, como no pasó en estos 5 años de que la gente constantemente perdió ingreso, creo que hay un problema. Ya venimos con eso, Nerena, porque está bueno también que de alguna forma se plasme y se puntualice. Está bien, entendiendo que hay diferencias con respecto a lo que propone el Partido Nacional, ¿por dónde iría el Frente Amplio para ser diferente a eso? Enzo, tu opinión. Por un lado, no creo que sea un problema de ingreso. Somos el país de América Latina con el salario mínimo más alto y aún así tenemos un costo de vida también. Somos el país con el costo de vida más alto. Claramente es un tema de precios, no de ingreso. Uruguay tiene un problema estructural, ¿no? Algunos lo mencionaba Gervasio, tiene razón. Uruguay tiene un problema de inserción internacional, lo que hace que los costos de transporte sean más caros.
tenemos mucho costo de importación, tenemos el combustible más caro, lo cual traslada el costo a productos especialmente alimentarios. No me voy a meter en lo que es la medida de liberalizar la importación de combustible, porque ya he dado mi opinión en otros programas, no estoy de acuerdo con esa medida. Se debatió acá en su momento, sí. El precio de paridad de importación viene siendo una mejor herramienta, pero también tiene que hacer un mea culpa al Frente Amplio en lo que tiene que ver con su nefasta gestión de ANCAP en los 15 años, que también tienen parte de la responsabilidad en ese tema. Hay medidas que con el Partido Nacional que coincidimos mucho en lo que tiene que ver con la desburocratización de la importación, en lo que tiene que ver con buscar una mayor competencia en términos de importación. Hay mucho poder de mercado en Uruguay, hay pocos importadores, es necesario facilitarle la entrada a más importadores para poder bajar los costos, pero creo que para que podamos llevar este tipo de medidas adelante es necesario claramente renovar el gobierno de coalición. Es claro que el Frente Amplio tiene una visión muy distinta, que no estamos de acuerdo, no pudieron en 15 años, nos critican que no pudimos en 5, dennos 10 más y veremos si podemos. Bien, Marcos. Sí, no, empecemos por las coincidencias porque me gusta empezar por ahí. Creo que hay un diagnóstico claro de que el Uruguay es caro y que tenemos que abordar ese problema. Y creo que algunas de las medidas que se proponen, sobre todo el aumento en la eficiencia del Estado y la incorporación de tecnología en los procesos burocráticos, sería muy positivo para nuestro sistema productivo y permitiría bajar precios. Ahora, yo creo que no se puede decir que esto no es un problema de ingreso, porque por supuesto de lo que estamos discutiendo acá en el fondo es de la calidad de vida de la gente y del poder adquisitivo que tiene nuestra sociedad. Y en ese marco, este gobierno hizo perder poder adquisitivo a más del 90% de la población. Y me parece que ese es un dato que no puede quedar fuera del debate cuando discutimos en estos conceptos económicos, porque de nada sirve que el Uruguay sea más barato si nuestra sociedad es cada día más pobre y si los más desfavorecidos son cada día más desfavorecidos. Entonces, me parece que no podemos dejar eso fuera del debate, que el Partido Nacional lo deja por fuera. Ahí el compañero decía que tiene una base sólida en la macroeconomía. Yo creo que si tu macroeconomía deja por fuera el 90% de la población, no es la macroeconomía que el Frente Amplio quiere, y en ese sentido marcamos una sólida diferencia. Después, como decía, podemos tener algunas coincidencias en políticas puntuales, también como el compañero, y por suerte acá somos una mayoría, no estamos de acuerdo en la desregularización total de los combustibles, porque eso claramente tiene perjuicio para la sociedad, pero hay pequeños puntos en los que se puede avanzar y creo que el Frente Amplio en eso está dispuesto a hacer consensos. Ahora, me parece que no podemos olvidar cuando hablamos de la macro, que tenemos una sociedad que este gobierno ha hecho perder ingresos, y para mí eso es central en esta discusión. Gervasio, ese punto. Que el salario real es el más alto en 49 años en la historia del Uruguay. Sí. Que el gobierno llevó adelante, y casi que, yo lo he dicho varias veces, casi que en 3 años de gobierno efectivo, porque creo que muchas veces en la discusión política dejamos de lado lo que le significó a los países de la región la pandemia y lo distinto que Uruguay pudo avanzar en ese sentido. Pero el gobierno bajó la inflación, creció el empleo, mejoró el salario real en términos notorios, con aumento de la formalidad, mejoró el grado inversor, se mejoraron las finanzas públicas y por primera vez en la historia tenemos una mejora en el riesgo país y en el grado inversor. Ahora, yo creo que es esa la base sólida que permite que ahora el oficialismo, o una parte del oficialismo, lleve adelante propuestas efectivas. Y en esto me parece que hay que detenernos un poco, porque más allá de las propuestas, hay que ver quién las hace. ¿Y con quién las hace? Hay que hacer la trazabilidad del candidato, hay que ver cuál es el equipo de los candidatos y hay que ver la solidez de las propuestas, pero sobre todo de llevarlas adelante, porque obviamente que es difícil. Tenía razón ahí, es difícil, pero ¿sabes qué? Gobernar un país es muy difícil. Por eso somos nosotros los que entendemos que, bueno, que hay que hacerse cargo, sobre todo porque estas medidas en algunos sectores de la economía molestan, y molestan mucho, y por eso no se han hecho durante muchos años. Hablar de un país más competitivo obviamente va en contra o va en detrimento de algunas vacas sagradas que el país tiene de hace décadas. Y eso es algo que hay que poner arriba de la mesa. Nosotros aportamos a un Uruguay competitivo que transparente un montón de mercados. Y eso me parece que habla primero de la libertad para muchos uruguayos, porque van a poder ver cómo se transparenta eso y cómo entra en juego, bueno, una realidad económica de un país que avanza y de un país que realmente a mí es una de las cosas que más me entusiasma de la campaña de Álvaro y de la campaña que está llevando adelante mi partido, que es hablar del desarrollo del país. Yo creo que al país le vienen 5 años
si gobernamos nosotros, de una pisada en el acelerador de desarrollo integrado, de desarrollo incluyendo, de más trabajo y de más salario real. Y eso a mí me entusiasma y me parece que es importante que se proponga y que no haya candidatos, evitar que haya candidatos en esta campaña que no hablan de nada, ni siquiera de la materia de las cuales se han formado durante su vida. Me parece hasta grave para el país. No, ahí creo que hay un problema grande en la concepción del país y en qué es lo que buscamos cuando hablamos del crecimiento. Vos decías que el salario en este país ha crecido y eso es una realidad. Y el dato dice eso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros desglosamos ese dato vemos que solo creció el decil de más altos ingresos. Este gobierno, como bien dijo el presidente de la República, solo benefició a los más oro y eso lo dicen los datos del Instituto de Economía de nuestra facultad de la UDELAR, al cual mucho respetamos. El 90% de todo aumentó en todos los deciles. El empleo aumentó en Sí, pero si el 95% de la población del país perdió ingresos, entonces la gente es más pobre. Pero si nos fijamos, el salario real va recuperándose en todos los sectores. Pero el salario real es un promedio de todos los deciles de la población. En 9 de 10 deciles el salario real es más bajo. ¿Reconoces ese dato? A pesar del contexto. Partamos de la base. A pesar del contexto. Yo creo que lo que hay que identificar en esto del discurso y de las propuestas de Álvaro Delgado es ese desarrollo y esa libertad que plantean es ¿para quién es? Porque si es para el decil más rico de la población, bárbaro, seguro. Funciona, porque ya lo han hecho. Pero hay que ver que durante estos 5 años creció la desigualdad y hoy hay pobres mucho más pobres y ricos mucho más ricos. Entonces, bajo esas condiciones, si quiero gobernar solo para los mayores, solo para los ricos, perfecto, vamos hablando de las propuestas. Creo que hay un tema de distribución que no estamos prestando atención y que no es a través de la libertad. No son los mallas de oro, que es la estimación que ha hecho el equipo de Álvaro en materia económica, no son los mallas de oro los que precisan entre 2.000 y 3.000 pesos a fin de mes. No son los mallas de oro. Por supuesto son los que más no. vulnerables. Por supuesto que y son los que más le cuesta, sobre todo, comprar los artículos de higiene personal, los alimentos, que está bueno que tengan más facilidad a la hora de incorporar elementos vinculados a la tecnología. Me parece que los combustibles resaltan en todo el sector productivo, pero obviamente resaltan en toda la población. O sea, creo que es la reiteración, que en otro tema también se ha dado, de un discurso que se copia y se pega en diferentes discusiones. Pero no es un discurso, porque los datos afirman que hay un país más desigual hoy, que en estos 5 años aumentó la desigualdad. Entonces, ese dato no es un discurso, es un dato estudiado. Y si hay más desigualdad, entonces es que hay más división y hay más pobreza. Lo que hay que comparar, y la pobreza también está medido. No estoy para comparar solo promedios. Para mí hay que desglosarlo y empezar a comparar cada dato con un contexto. Lo que hay que comparar es la tendencia de crecimiento también de los deciles más bajos. Y eso ha mejorado. En realidad y eso ha mejorado. Lo que pasa es que también han mejorado los mallas de oro, como le gusta decirlo. Hoy hay un dato que es innegable y es que el Uruguay es más rico que en 2019. Tuvimos un problema en la pandemia y hemos crecido poco, pero hemos crecido. Sin embargo, hoy uno de los grandes problemas del Uruguay es que no crece por encima de la media. Sin embargo, y eso también es un tema de Sin embargo, hoy en Uruguay hay más pobreza y sobre todo aumentó significativamente la pobreza infantil. Y eso es la política económica de este gobierno. Entonces, vamos a discutir sobre los datos que están. Está bien, vos podés hablar de tendencias, capaz que si les dejáramos gobernar 10 años más, ustedes dicen que la van a reducir. Si seguimos con la tendencia, la van a seguir aumentando en torno a 2 puntos por periodo de gobierno. Me parece que ese no es el camino que tiene que seguir. Y te voy a corregir una cosa que me parece muy grave, que dijiste que fue la primera vez en la historia que este país mejoró su grado inversor. Y déjame recalcar el excelente papel de Danilo Astori dirigiendo la política económica del Frente Amplio, que durante 15 años creció la economía mucho más que en este gobierno, pero durante esos 15 años yo dije que por primera vez en la historia tenemos el menor riesgo país. Es otra cosa. Bueno, que por primera vez es el menor, es un poco contradictoria la propia fase. Por primera vez en la historia tenés el menor riesgo este país. Gobierno continuó la política de Danilo Astori, política que criticaban en 2019 y decían que todos los números estaban en rojo, y después de asumir el gobierno, Susana Roeleche tenía que admitir el excelente estado fiscal que dejó el país el Frente Amplio. Lo que reconozco a Astori que hoy tienen el mismo déficit fiscal que dejamos en 2019. Dejarlo terminar, Marco, porque también quiero escuchar a Enzo, que está pidiendo la palabra. Quiero terminar con ese dato. Creo que cuando uno quiere estudiar cómo tiene que manejar la macroeconomía un país, tiene que estudiar los 15 años de gobierno frente amplista, donde crece la economía y se reduce constantemente la pobreza y además se reduce la desigualdad. Este gobierno aumentó... Y el empleo. No, aumentó el empleo. 250.000 puestos de trabajo en los 15 años. Se crearon 300.000 y se perdieron 50. Se reduce el empleo. Bueno, le invito a los televidentes a mirar los números porque el compañero no los reconoce. Pero son 50.000 personas que dejan de trabajar. 300.000 que empezaron a trabajar. El neto son 250. Y estamos comparando 15 con 5 años de gobierno, como decía él. Realmente, si analizamos fríamente lo que estamos discutiendo, es una locura. Si queremos hablar, tenemos que hablar contextual. Pongamos el punto en el lugar de partida. 2019 es lo que fue el último quinquenio de Frente Amplio, ¿no?
50.000 puestos de trabajo menos, déficit fiscal de 5 puntos del PBI, salario real que venía en tendencia decreciente. El último año no hubo aumento del salario real, ya se veía una baja independientemente de la pandemia o no. Si yo hablo de tendencias y asumo que hubiera seguido gobernando el Frente Amplio, la situación hubiera sido decaída en todos esos aspectos. Critican que no hubo un aumento de salario real en los deciles más bajos. También, ¿qué es lo que pega más a los deciles más bajos? Es la inflación. Por primera vez está en rango meta. Nunca estuvo menos de 8%, estuvo alrededor de 2 dígitos en el 10% durante los gobiernos del Frente Amplio. Eso es una medida que favorece a la gente, la política monetaria. También fue decisión priorizar la generación de puestos de trabajo a costa del aumento del salario real. La política de los últimos 5 años de gobierno del Frente Amplio fue aumentar el salario real a costa de puestos de trabajo. Eso es una política desigual, porque el que tiene trabajo aumenta el ingreso y alguien pierde el ingreso y lo lleva a cero. Si yo pienso en los más de 80.000 puestos de trabajo que se han generado en este momento, si comparo con 2019, es una política completamente igualitarista. ¿Elena? Primero que nada, no es lo mismo la cantidad de puestos de trabajo, el tipo de trabajo que se está haciendo. Aumentó la formalidad. ¿Por qué no discutimos sobre los datos concretos? Para dejarla terminar, Elena, que voy a ir a la pausa después y después seguimos con este tema. Pero que no podemos dejar pasar. Y además queremos hablar de propuestas también, ¿no? Porque más allá de comparar última administración frente amplista con la actual, hay que hablar de propuestas de por qué o cómo se puede mejorar el costo de vida de los uruguayos. Yo estoy 100% de acuerdo que no tiene sentido comparar los últimos 5 años del Frente Amplio con estos 5 años de gobierno, porque la política es distinta, porque la macroeconomía es distinta y las medidas que están aplicando son completamente distintas. Entonces, con otros objetivos es difícil comparar esos últimos 5 años. El Frente Amplio tuvo un objetivo a mucho más largo plazo y lo celebro, porque así debería ser. Entonces, mirar el gobierno del Frente Amplio solo por los últimos 5 años en realidad es injusto, pero además es incorrecto, porque hay unas políticas que se desarrollaron a través de los 15 años y podríamos haber seguido con determinadas políticas de largo plazo que las pensamos para el largo plazo. Entonces no es lo mismo pensar políticas de corto plazo que políticas de largo plazo y no deberían ser visualizadas en ese contexto. Bueno, vamos a hacer una pausa sobre este tema. Le seguimos preguntando a la gente qué opinión tienen respecto a por qué el Uruguay es un país caro. Los vamos a ir leyendo. Ya venimos segundo bloque, seguimos hablando de este tema. Hablemos un poco más de propuestas y vamos a hablar también sobre algunos factores que también se dieron en la polémica del debate de la campaña electoral en estos últimos días, en las últimas semanas, pero que hace mucho tiempo se viene hablando. Falta de competitividad de los sectores productivos y atraso cambiario. Ya venimos.